Estás escuchando lavisión.radio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad estéreo digital. Lavisión.radio.net. Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisión.radio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Muy buenos días, amigos y amigos de lavisión.radio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Son las 9 de la mañana de hoy, 21 de noviembre del 2023. En la mañana de hoy conversaremos con un amigo de La Visión. Se trata del general Alfredo Carneiro, que además de militar es un acucioso analista político y con quien conversaremos acerca del escenario político que presenta España. Espantoso a mi modo de ver, pero bueno, hemos visto cosas peores. Bueno, y además con Alfredo me une una amistad. Bueno, saquen la cuenta. Yo tengo 72 años y Alfredo y yo somos amigos desde que teníamos 8 años de edad. ¡Wow! Una amistad. Una amistad ininterrumpida además. Y además es familiar porque yo me considero familia de Alfredo, hermano de Alfredo. Y sus padres me consideraron siempre como un hijo más. Sí, señor. Así es. Buenos días, mi compadre. ¿Cómo está usted? Buenos días, Luis. Oye, qué bueno. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la presentación. Yo no me considero un analista político, sino alguien curioso de observar la realidad más bien. Sí. Mi especialidad siempre ha sido el análisis estratégico. En política no es mucho lo que yo... alguna vez hice algo de eso en Venezuela, pero ya no. Sí. Pero bueno, Alfredo, tú has sido un testigo en los últimos años de lo que sucede en España. Vives allá incluso. Tienes la visión completa. Nosotros tenemos la visión de la prensa, que tú sabes que dicen cualquier cosa, por más de que nos leamos El País, nos leamos La Vanguardia, nos leamos El Mundo, siempre hay un vacío, siempre hay una cosa que no se dice, y precisamente a eso es lo que voy. Lo que sucede en España es, como dije al principio, es vergonzoso, es penoso. Yo particularmente tengo, más allá de la evaluación que se le puede hacer al señor Pedro Sánchez. Pero también lo puede llamar Pedro Sánchez, porque su vida política está descrita de esa forma. Sí, entonces, pero hay cosas que yo no perdono, quizás porque vengo de un país con tantos problemas, ¿no? El hecho de que, bueno, se haya interpuesto sus aspiraciones políticas a castigar a quienes años atrás intentaron dar lo que a mi modo de ver es un golpe de Estado con miras a la secesión de una región española. Pero bueno, eso es lo que está y eso es en donde... Eso es lo que hay. Exactamente, más nada. Pero bueno, Alfredo, en este primer segmento quisiera que me dijeras dónde estamos ahora. Ok. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecerte la invitación. Un saludo a Mayali, por supuesto, y a la audiencia, porque sin la audiencia no seríamos nada. Sabes que cuando vi el título de la entrevista, se introdujo una palabra bien extraña que se llama equilibrio. Sí. Extraña para el contexto, y recordé a ese gran amigo nuestro, Fidel Garófalo, que él siempre hablaba del equilibrio inestable, siempre usaba ese oxímoron para la mayor parte de las cosas que tenían que ver con la política o las relaciones internacionales.
Y en este caso, pues ese es el mejor ejemplo que hay para describir la próxima legislatura que se inicia ya esta semana, básicamente. Hoy, Pedro Sánchez, el presidente Pedro Sánchez y el rey, su majestad el rey, han recibido el juramento. El juramento no, la promesa, pero a ellos les gusta prometer, no les gusta jurar. No sé por qué, yo creo que hay algo en el inconsciente que les impide jurar. Yo estoy seguro de eso en todo caso. Sí. La promesa del desempeño idóneo y legal de sus cargos, ¿no? Ya básicamente mañana debería ser el primer Consejo de Ministros y ya eso marca el inicio de esta nueva legislatura. Legislatura que está marcada, por supuesto, por la inestabilidad, por la forma como se ha conformado. Quizás un poquito más adelante abundemos sobre estos detalles, pero déjame decirte básicamente de que esta legislatura, a mi modo de ver, en este momento tiene poco recorrido. Ya comenzó trastabillando con el alejamiento de Podemos del gobierno. Son 4 o 5 votos que le van a hacer mucha falta a Pedro Sánchez en cualquier momento en que haga la primera crisis. Y por supuesto las amenazas de parte de Esquerra Republicana de Cataluña con respecto a que si no cumples lo que me prometiste, por supuesto te vas a ir más rápido, más pronto que tarde. Recordando por supuesto que ya Pedro Sánchez tiene 5 años de acuerdos con ellos y nunca les ha hecho caso. Firma los acuerdos y después busca la manera de darles el espinazo. Y así más o menos estamos. Aquí la gente habla de golpe de Estado, habla de una serie de temas, de falta de democracia, de una serie de cosas que los medios de comunicación amplifican internacionalmente. En realidad la cosa no es tan terrible como se nota en los medios de comunicación afuera. Estoy hablando de la audiencia que está fuera de este país. Este país tiene funcionando de esta manera desde hace mucho tiempo. La administración más estable que tuvo después de la promulgación, aceptación, votación de la Constitución del 78 ha sido la de Felipe González, por supuesto Adolfo Suárez, que hay que reconocerle que puso el piso de la transición, pero ya normalizadas las cosas, la de Felipe González, y de allá para acá ha habido siempre turbulencia. Y ha habido turbulencia porque el sistema bipartidista ha hecho crisis lentamente, como sucede en todo elemento político, ha hecho crisis hasta encontrarnos en este momento de hoy, donde los dos grandes partidos de España, que son el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, enemigos desde hace muchísimos años, con una carga importante en la forma de hacer política que está marcada por el tema de la guerra civil, que está en la mente de mucha de esta gente, han sido pasar de representar más o menos algo así como el 70% de los votantes a ser algo así como el 42%. Entonces eso hace que tengan que buscarse socios, como por ejemplo este señor Puigdemont y su gente de Junts per Catalunya, después por supuesto de haber avanzado, porque ellos también fueron en un principio una especie de chiripero donde habían varios partidos, la gente de Esquerra Republicana de Cataluña y por supuesto la casi desaparecida CUP, afortunadamente, porque estos anarquistas la verdad es que nunca me han gustado, pero bueno, también estaban allí y tenían electores, que era lo importante. Y por supuesto desde la a mí me gusta mucho hacer calificaciones, pero es que el señor Zapatero hizo una nefasta administración política acá, la incorporación por supuesto de H. Bildu, que son los herederos de la banda terrorista ETA, un brazo político. Entonces este conjunto de partidos da algo así como la tónica para formar gobierno. En España, como tú sabes bien, existe una monarquía entre comillas parlamentaria y por supuesto quien forma gobierno es quien tiene más apoyo en las Cortes Generales, es decir, en la Asamblea de Diputados. Y por supuesto, fíjate que en este caso el señor Sánchez, no habiendo sido la fuerza más votada, pero la fuerza más votada fue el Partido Popular, que tampoco son los buenos de estas partidas, por cierto, termina
armando gobierno con 3 votos de diferencia sobre la mayoría, lo que llama aquí mayoría absoluta, que es la mitad más 1. Entonces termina armando gobierno con esa gente en particular, sumando esos voticos, 5 aquí, 7 allá, 2 aquí, hasta, imagínate tú, hasta Coalición Canaria montó un voto allí, sí, sí, que primero le había ofrecido el voto a Núñez Feijóo, y cuando Núñez Feijóo resultó fallida, salió corriendo a ofrecérselo a Pedro Sánchez. Entonces, a mí es que me lo dijo claramente el representante de Coalición Canaria, el que me dé lo que yo pido, por eso voy a votar. Entonces, ese problema está allí, pero no es ni un golpe de Estado, ni es mucho menos, pues no sé, un tema de fascismo o algo así como dicen algunas personas. Esa es la manera como se hace política aquí en España. Y hay que entenderlo porque España tiene un déficit democrático importante en cuanto a la representatividad. Se dice una democracia representativa, pero en realidad el voto a quien representa es al partido político, no representa a las personas. Y el supuesto básico es, bueno, es que si tú votas por el partido eligió a la gente que te va a representar. Y eso es lo que yo llamo aquí democracia representativa. Y ese sistema, como sabemos nosotros, que ya en Venezuela nos deshicimos de ese sistema hace ya unos 40, casi 50 años, lo único que produce son mafias, porque a final de cuentas, por lo que pugna la gente en el trabajo día a día en el partido, es por conseguir un puesto salidor para poder tener, digamos, bueno, no sé, la beca, como llamamos allá en Venezuela, porque la mayor parte de esta gente, casi todos diría yo, en su vida han trabajado. Lo único que han hecho es hacer política y bien de ello. Hay pocas excepciones. Hay una excepción bien interesante, por cierto, que es la señora Miriam Nogueras, que es portavoz de Junts, y que es una empresaria, pues es dueña de una empresa. El resto, como por ejemplo, pues no sé, la gente de Podemos, en su vida han trabajado, en su vida han tenido que ver con una nómina, en su vida han tenido que lidiar con empleados. Lo único que han tenido ellos siempre es subordinados porque siempre han vivido al amparo de la administración pública. Y eso es interesante porque eso de alguna forma te explica cómo es el comportamiento de esta gente y por qué ese comportamiento sucede. Esto es por dejarlo así muy por encima. Sí, Alfredo, perdona que te interrumpa. Cuando yo hablaba de golpe de Estado me refería básicamente a lo que hizo hace años atrás el señor Puigdemont con su grupo, intentar una secesión. Perdón, yo me refiero a golpe de Estado, lo que se dice aquí que está haciendo Pedro Sánchez. No a lo que tú dijiste con respecto al 17 de octubre. Es decir, si hay algo que no hay que criticar, tiene que ver que todo se ha hecho en base a la ley. Así mismo es. Es más nada, ahí no hay golpe de Estado, hay que estar claro en eso. Hay un tema que me gustaría que conversara. Yo, por supuesto, esto va a ser una legislatura de equilibrio, porque creo que si le fue fácil al señor Sánchez gobernar España en el periodo anterior, ahora sí, como dijo Mayerlin al comenzar el programa, aquí se acabó lo que se daba, porque efectivamente hay que hacer mucho equilibrio y Pedro Sánchez, como tú lo expresaste hace unos minutos, no es muy dado a cumplir los compromisos que adquiere. Y creo que uno de los ejemplos más cercanos es lo que pasó con Podemos. Entonces va a estar en ese equilibrio, ¿cómo es que le decía Fidel? Equilibrio inestable. Equilibrio inestable, exactamente. En ese equilibrio. Esa es la descripción básica de esta legislatura. Sí, en ese equilibrio inestable para poder terminar el gobierno. Yo creo que tendrá una espada de Damocles encima, que es que en un momento dado se decide darle un voto de desconfianza a él y ahora como a fuerza. Sí, yo básicamente no confío ni creo en la tesis del voto de censura, que fue la forma como Pedro Sánchez accedió al poder. Sí, un buen día, por casualidad, se dio cuenta de que tenía los votos suficientes, tenía a un inútil político, como era el caso de Mariano Rajoy, al frente de la presidencia del gobierno de España,
y él se decidió a buscar el voto de censura y el otro abandonó el campo prácticamente. Y bueno, también quédate con eso y se fue. En este caso no creo que esto se produzca. Primero porque hay una interdependencia importante entre las aspiraciones y las necesidades de existir que tiene, por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña, que ha perdido la mitad de sus votantes, o que tiene Junts per Catalunya, que la mayor parte de su dirigencia está perseguida o está enjuiciada, o que tiene la gente de Sumar, que quiere, Yolanda Díaz desea cimentar su opción política, o la gente de Podemos por sobrevivir. Entonces hay así esa tensión allí, donde se necesitan unos a otros. Pedro Sánchez necesita hasta el último voto para poder mantenerse en la Moncloa. Y la próxima oportunidad, a mi modo de ver, entre paréntesis, que se va a presentar para la presión y la ruptura va a ser el próximo año en la promulgación de los presupuestos del 2025. Allí van a salir toda esta serie de cosas. En primer lugar, porque Podemos le tiene una cuenta pendiente a Sánchez, que es que Sánchez los ha hecho casi que desaparecer. Podemos casi que desapareció nacionalmente, ha bajado en su votación más de un 50%, y lo triste del caso es que fue con una astilla de su propio palo, porque quien trajo a Yolanda Díaz a Podemos fue Pablo Iglesias, pensando que, bueno, había llegado la época de Acuario y entonces Podemos podía elegir presidente y podía ser un presidente, una persona de esta izquierda, y que la persona que él proponía al partido para que fuera Yolanda Díaz. Pero Sánchez dijo, está bien, pajarito, tráela, y aquí la aceptamos y la recibimos con mucho gusto. Pero ya él sabía que Yolanda traía un proyecto propio y empezó a cultivarla con ese proyecto, por supuesto, a costa de Podemos, que son gente incómoda, porque son gente, primero son gente muy joven, no tienen la experiencia suficiente. O sea, ellos pueden ser activistas callejeros, que la gran mayoría lo es. Activistas callejeros, tirapiedras, pateadores de policía, que básicamente eso es lo que ellos son. Pero políticos en sí, formados para llevar adelante una acción política a largo plazo, no lo son. Solamente Pablo Iglesias tenía más o menos una cierta visión de ese asunto. Creo que estás loco por hacer la propaganda, ¿o son ideas mías? No, son ideas tuyas. Ah, ok. Entonces, esta gente se convirtió en el elemento incómodo dentro de la última legislatura, porque ellos quisieron hacer oposición dentro del gobierno, especialmente la niña esta, Yone Belarra, y la estrella de este grupo, que es la ministra Montero. Así es. Que definitivamente, particularmente la Montero, son personas impresentables. Es un desierto de ideas, sí. Es un desierto de conceptos, pero que borbotan por esa boca, ¿no? Sí. Cualquier cantidad de lemas y cosas, y muchas veces ni siquiera saben qué es lo que significa lo que están diciendo, pero molestan. Y molestan porque están dentro del gobierno, están dentro del gabinete y se dan el lujo de criticar a lo que hace el presidente del gobierno. Eso a Sánchez no le gusta, porque Sánchez es un hombre narcisista que no perdona que alguien le lleve la contraria. Entonces, bueno, ahí va, el resultado es este. Yolanda es de otra índole. Yolanda es una mujer contemporizadora, se lleva muy bien, o trata de llevarse muy bien con Pedro Sánchez y compañía. Es incapaz de contestarle a Pedro Sánchez, pues ya sabe que su vida está pendiente de la vida de Pedro Sánchez. Ese es el panorama a lo interno del PSOE. Esos son los que están de acuerdo. Los otros, como ya te dije, están esperando la primera oportunidad para presionarlo, y va a ser en la promulgación de esos presupuestos. Los que vienen los van a aprobar sin muchos problemas. Sí. Mira, Alfredo, aquí el embajador Héctor Quintero comenta: Podemos amenaza con retirar el apoyo de sus 5 parlamentarios en respuesta a la ignorancia en el nombramiento de los nuevos ministros. En ese caso, ¿se podría convocar a un voto de confianza? Si pierden esos votos, la próxima oportunidad que tienen de hacerlos válidos es en la promulgación de los presupuestos del año 2024. Que eso habrá que ver si la promulgación de los presupuestos. Eso habrá que ver si es así. Porque esos 5 votos le hacen falta, son vitales para Pedro Sánchez. Cualquiera de estos que se retire ya le quita las patas a la mesa.
Pero hay una ventaja que tiene Pedro Sánchez, es que podemos para existir, para revivir, necesita un tiempo. Necesita un tiempo, por lo menos lo que va este año, para reconstituir su fila, mostrar un nuevo mensaje y mostrar un nuevo liderazgo. Y eso, por supuesto, conspira contra una eliminación, a menos que sean suicidas, porque siempre cabe la posibilidad, ¿no? A un retiro de ese apoyo a Pedro Sánchez. Yo pienso que por lo menos un año van a andar todos juntos. Ya después no respondo. Sí, sí. Por acá también te dice, Pedro Sánchez anuncia un viaje a Israel. ¿Cree que será recibido por las autoridades israelitas luego de las declaraciones de las hoy exministras y ministros? Bueno, vamos a ver. Punto 1. Si Pedro Sánchez plantea una visita a Estado, por supuesto que lo van a recibir. Lo más que pueden hacer es decirle, mira, vamos a pasarla para más tarde porque ahorita las condiciones de seguridad no están. Pero a Israel en este momento le interesa conseguir la mayor cantidad de apoyos posible. Le interesa que la mayor parte de jefes de Estado, si no pasan por allá, por lo menos reciban al suyo. Y yo no creo que se den el lujo de decirle a Pedro Sánchez, no vengas. A final de cuentas, Pedro Sánchez fue muy claro y desautorizó a sus ministras en el momento en que ellas hicieron aquella malhadada declaración con respecto a Israel y al apoyo a la comunidad palestina, que entre paréntesis, la comunidad palestina merece todo el apoyo, excepto Hamás, por supuesto, aunque también forma parte de la comunidad, pero merece todo el apoyo. Pero las necesidades de ese conflicto apuntan hacia otro lado y apuntan básicamente a que Occidente se va a alinear con los intereses de Israel, básicamente porque el principal valedor de Estados Unidos, todo el mundo lo quiere y quiere que los visiten. Y en segundo lugar, porque ahí están metidos unos enemigos de Occidente que son una amenaza mayor, como es por ejemplo el caso de Irán, como es por ejemplo el amigo Erdogan, que por fin se convenció de que no lo van a aceptar en la Unión Europea, sí, y entonces está cerrando filas hacia el otro lado. Entonces esa gente se miran con sospechas de este lado de la cerca. Sí. Así que si los visitas, segurito que lo van a recibir, seguro que dirá algunas cuantas cosas edulcoradas. Y hay una cosa que es importante en la personalidad de Pedro Sánchez: a él le gusta el postureo, a él le encanta verse, le encanta mostrarse, le encanta después mirarse en la televisión, y no va a perder esa oportunidad de retratarse por allá, por aquellos lares. Sí, bueno, Héctor nos pregunta de nuevo, además ese paisano nuestro, él es zuliano. Ajá, qué bueno. Sí. Héctor vuelve a decir... Feliz la esquinita, acaba de pasar, pero no importa todavía. Encuestas recientes muestran la subida en la aceptación del PSOE en Cataluña y la disminución del ERC y Junts. Esta situación, igual que en el País Vasco, podría originar un conflicto en la coalición. En el caso de Esquerra Republicana de Cataluña y el caso de Junts, la cosa es distinta. Junts se siente actualmente en una situación de poder. Junts ha perdido pocos votantes, no como el caso de Esquerra, que perdió casi que el 50% de sus votantes. Y la propuesta que se ha hecho por parte del Partido Socialista Catalán en cuanto a la autonomía, a los temas del Estatuto de Cataluña, ha tenido arraigo entre la gente. Nosotros a veces olvidamos que los independentistas son una minoría en Cataluña, y que a lo largo de estos años los diversos eventos que han ocurrido en favor de la independencia le han demostrado al pueblo de Cataluña que está mejor dentro de España que fuera de ella, ¿no? Y que estos políticos, de alguna manera, ellos disfrutan de una serie de prebendas. Por ejemplo, esta señora Miriam Nogueras, que mencioné hace poco, que no lo necesita, por cierto, por su condición de empresaria, en estos días se dio el lujo de agarrar la bandera de España y sacarla donde ella estaba, porque esa bandera no la representaba. Pero todos los meses va y cobra su cheque. Todos los meses religiosamente va y lo cobra, que pagan todos los españoles, ¿no? Entonces, aquí hay mucho de hipocresía y la gente se ha dado cuenta de estos temas. Y eso hizo que la gente en Cataluña se diera cuenta
de que este proceso no es precisamente lo que a ellos más les interesaba. Todavía están en una proporción donde los que o no les interesa o están en contra de la secesión son mayoría por encima de los que son independentistas. Además de eso, hay un tema de vida en Cataluña, donde a la gente se le obliga a hablar en catalán, donde hay sapos, como decimos en Venezuela, que en el colegio vigilan a los alumnos para ver si hablan en catalán o en castellano, y el que habla en castellano, por supuesto, le cobran esto como si fuese un delito. El que va a buscar empleo, por ejemplo, en la sanidad pública, tiene un periodo para adaptarse a hablar catalán, porque si no, no conserva el empleo. Eso pasa igual en Baleares y en la Comunidad Valenciana. O sea, se han dado cuenta de que hay una serie de temas que dice que esta gente está mucho más allá del mensaje. Y ese mucho más allá es para ellos y no progresión en derechos o bienestar para los ciudadanos. Así que, bueno, yo no diría que eso caminara de esa forma, porque a final de cuentas, como te decía antes, ellos se necesitan unos a otros. Y el independentismo se da cuenta de que ya ha estado bajando en las preferencias de las personas. Allá está Salvador Illa, en cuya habilidad de gestión yo no tengo mucha confianza, pero parece que el hombre se mueve igual, se mueve igual que Pedro Sánchez, ¿no? Está aimado, se mete por debajo de cuerdas, lleva mucho el mensaje. De hecho, durante esta gestión que ha estado al frente del Partido Socialista de Cataluña, después que reemplazó a este personajillo, Miguel Iceta, pues el partido ha tenido un repunte, pero también ha repuntado el Partido Popular, que es otra cosa que casi nadie menciona, pero están allí. Pero bueno, vamos a ver qué sucede allá en Cataluña con respecto a este tema. Alfredo, dime. Alfredo, hay una cosa que me llama la atención y que, a decir verdad, es que yo vengo de qué sé yo, de otra forma de hacer política, ¿no? Pero claro, este acuerdo que firmó, yo creo que hay dos cosas, es el PSOE y Sánchez. Yo creo que son dos cosas distintas. Entonces, este acuerdo que firmó con Puigdemont, el llamado que ha creado tanta, que preocupa mucho, y yo estaría muy preocupado, que es el lawfare, esa suerte de amnistía, de permiso, de indulto a aquellos los que cometieron eso. Sí, ese acuerdo no es declarado ilegal, que es declarado anticonstitucional, ¿qué va a pasar? Pero me gustaría que me respondieran esa pregunta al regreso de esta pausa comercial que nos viene. Estamos conversando con el general Alfredo Carneiro acerca de el escenario político español. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el general Alfredo Carneiro. Alfredo, antes de que darte la palabra, me gustaría hacerte unos comentarios. La primera, que efectivamente pues esa legislatura, como dice el título del flyer, es una legislatura de equilibrio. Cualquier movimiento de algún partido, el golpe lo va a recibir directamente Sánchez, pero sin ningún problema. Y antes de que me respondas lo que te dije, aquí tienes un comentario del periodista Hugo Díaz Milano. Él dice, es que eso que está sucediendo, esos equilibrios y desequilibrios, ese equilibrio inestable, es parte de la democracia española, de la solidez de la democracia española. Algo que no es comparable con otras democracias, como es el caso de la democracia norteamericana. Mira, es un comentario muy inteligente, porque poca gente analiza el tema, digamos, en su dimensión genética, ¿no? Si nosotros nos remontamos un poquito a la historia, es más, no tenemos que ir tan lejos, vamos a ser más recientes. Hace 100 años hubo un señor, un filósofo español, José Ortega y Gasset, que escribió un libro que se llama España Invertebrada.
Yo leí ese libro la primera vez que estuve viviendo aquí en España, en 1992. Estaba haciendo curso de Estado Mayor acá, y había un buen amigo, un compañero, Jesús Andrés, lo recuerdo con mucho afecto, aunque yo le preguntaba, mira, este lío que hay ahorita con Cataluña, Puyol, Convergencia y Unión y todo ese montón de... ¿Cómo es eso, chico? ¿Cómo es que esa gente se quiere ir? Y yo, mira, la mejor explicación que tú puedes obtener es búscate este libro, léetelo y ahí encontrarás las razones de ese comportamiento. Es verdad lo que dice este amigo periodista, eso forma parte del escenario político en España. No es nada nuevo. Ortega y Gasset decía que los grandes problemas que tenía España, que estaba viviendo en ese momento un periodo de disgregación, es porque no había un proyecto común que lograra emocionar a las gentes de este país que se sentían tan diversos, de emocionarlos para un proyecto común como había sido, por ejemplo, primero la conquista de América y después el ejercicio del imperio durante los siglos XIV, XV y XVI. Debemos recordar que España durante 300 años fue la gran potencia mundial. Colonial, sí. Y estos localismos vienen de mucho más atrás todavía, de la forma como España se formó. Aquí primero vieron los reinos, estos principales cristianos, Asturias, estaba Galicia, León. Bueno, Galicia no, Galicia formaba parte del Reino de León. Estaba Castilla, estaba León, Navarra, pero en el sur, donde estaban los musulmanes, que eran los musulmanes también, lo que llaman reinos de taifa. Un montón de estaditos, cada quien con lo suyo, guerreaban entre ellos, se divertían mucho, por cierto, guerreando unos contra otros y robándose en aquellas épocas. Eso desarrolló el carácter realmente localista que tiene la sociedad española, donde primero arrimos la brasa para la sardina de nosotros los que vivimos en el pueblo, después está la comunidad, y en último lugar, por allá lejos, está el Estado español, que fue Estado único mientras hubo ese proceso en común. Después llegaron los comunistas y echaron a perder este asunto, y hasta la fecha de hoy, bueno, si no es por Franco, que yo siempre digo, y un día esto me van a echar de aquí, si no es por Franco, que fue lo mejor que le pasó a España al inicio del siglo XX, pues el país se hubiese disgregado en una serie de reinos de taifa, como amenaza ahora con esta persona. Así que sí, la respuesta yo diría es sí, eso forma parte del escenario político de España, esta forma de hacer política localista. Sí, incluso este periodista Hugo trata de comparar la democracia española con la democracia norteamericana. Por supuesto, son géneros totalmente distintos, con orígenes también muy distintos en todo caso. Son muy diferentes por la concepción social que tienen los Estados Unidos de su democracia y la concepción social que se tiene acá. En Estados Unidos, por ejemplo, es un pecado que tú hables de la disciplina partidista, de que tienes que decir lo que ha elegido el comité o el jefe del partido. Eso ya es horroroso. Sí. Allá el electo responde a sus electores, así a sus constituents, como dicen ellos. Constituents, sí. Así es. Ese es el pequeño detalle en todo caso. Ese es el pequeño detalle. Que un individuo, por ejemplo, se ponga a cambiar la estructura de la Corte Suprema de Justicia para tener menos problemas a la hora de defender sus decisiones, eso en Estados Unidos, eso es, bueno, el que haga eso lo persigue. Aunque han habido quienes han intentado. Ahora, yendo al tema del lawfare, que eso me llama a mí profundamente la atención, porque eso me dice que se está caminando en la cuerda floja. Sí, eso es un leitmotiv. Eso simplemente es un asunto de propaganda que inventa este señor Puigdemont en inglés, por supuesto, para que tenga más caché. De que le están castigando por sus ideas políticas. Eso no es así. O sea, esta gente cometió delitos de malversación, esta gente cometió delitos de sedición. O sea, hay una serie de delitos que ellos de alguna forma cometieron,
y inclusive delitos comunes, como es el caso de la señora Laura Borrás, que le dio una serie de contratos al novio y por eso está condenada. Entonces ellos le llaman a eso lawfare, que los están condenando porque, bueno, por su vida política. No es por su vida política, es porque metieron la pata, tan simple como eso. Lo que se hizo el 1 de octubre, cuando más de una vez se les dijo, mira, un referéndum es una cosa ilegal, tú no lo puedes hacer al margen de los demás españoles, porque esta nación es indivisible, de personas iguales, y los derechos son para todos, tú no lo puedes hacer. Ellos se empeñaron en hacerlo, y por supuesto, después que distrajeron un montón de dinero de los fondos públicos para financiar este evento, lo cual se llama malversación en cualquier ley hasta en China se llama malversación, imagínate tú. Sí, sí. Pues de alguna forma esta gente tenía que pagar. Lo que no quieren es pagar. De hecho, una de las cosas que exigía Puigdemont es que las multas que les impusieron las pagara el Estado y los que ya habían pagado se las devolvieran. Para que tú veas la calaña del hombre. Sí, efectivamente, casi que yo diría que lo que tiene es la nacionalidad venezolana, pero no me atrevo a decirlo en todo caso. Oye, sí, mano, parece adecuado el tipo, definitivamente. Perdóname, pero no la pusiste muy fácil. Así es, sí. Eso es una cosa realmente insólita, lo que se está haciendo. Yo estimo que lo que ellos llaman el Supremo, oye, si quieren ser honestos, si quieren dar una demostración de patriotismo, si quieren dar una demostración de que sí realmente conocen la Constitución y las leyes, tienen que declarar eso nulo, no válido. Mira, esto lo hemos hablado más de una vez, hay una tendencia mundial, ¿no? El tema de España, pero hay una tendencia mundial en este tipo de líderes, como el caso de Pedro Sánchez, donde estilo el socialismo del siglo XXI. Bueno, la ley no me conviene así como está, déjame llegar por intermedio de la ley y después voy cambiando las cosas para hacerme con los principales elementos que conforman la democracia social, que son los medios de comunicación. Eso es lo primero que atacan siempre, los medios de comunicación, para monopolizar la transmisión de los mensajes, pero después van contra el sistema judicial, porque el sistema judicial es quien les puede parar el trote. Yo quisiera saber cómo este señor Cándido Pumpido, que es el presidente del Tribunal Constitucional, va a hilar, va a hacer el bordado para poder sacar adelante el tema de la amnistía. Ya la señora Armengol, que es la jefe de la presidenta de las Cortes, de la Cámara de Diputados de acá, de las Cortes Generales, ya se ejerció a un abogado que tiene que dar una opinión que es pana de ella para que diga que sí, y ya dijo que sí, por cierto. El que estaba, como decía que no, lo sacaron de allí para que se fuera, olvidando por supuesto que hace apenas 2 meses. Ese es revolucionario. ¿Perdón? Ese es revolucionario. Sí, es totalmente el mismo corte. Y claro, si tú te pones, alguien hizo un artículo bien interesante, porque de cuando en cuando aparece algo interesante en la prensa española, especialmente en El País. Alguien hizo un comentario bien interesante donde hacía la comparación punto por punto de aquellas famosas teorías políticas de Carl Schmitt para justificar de que el Führer era el origen de toda legislación, y por lo tanto lo que él decía era ley, ¿no? Yo lo leí. Excelente. ¿Perdón? Sí, yo sé cuál es ese artículo, yo lo leí. Sigue comentando, que creo que la audiencia... Y si tú te pones a ver punto por punto, demuestra cada uno de los pasos que ha ido dando este señor Sánchez, cumple con ese esquema, pero igual allá en Venezuela lo cumplió Hugo Rafael, en Hungría lo cumple el señor Orbán. En Polonia lo tiene este señor no Morawiecki, el anterior, el que se mató en un accidente de aviación en Bielorrusia, no recuerdo ahorita el nombre. Hay una tendencia en el mundo con este tipo de líderes porque la democracia, por alguna razón, no está siendo observada por las sociedades como la respuesta más apropiada a la gran cantidad de problemas que se tienen en este momento, que son generados no por la política, son generados por otra cosa, por esta dictadura de
globalización financiera que de alguna manera tiene a todo el mundo pariendo desde hace ya 20 años casi. Se te fue el audio, Alfredo. No. Terminé la exposición. Ok. Alfredo, mira, Héctor te manda aquí una frase que la debes conocer, Alfonso X el Sabio, que dice: este reino tan noble, tan rico, tan poderoso, tan honrado, fue derramado y estragado por desavenencias de la tierra que tornaron sus espadas unos contra otros como si les faltasen enemigos. Por algo le dicen el sabio, Alfonso, por cierto. es verdad. Sí, ese es el fundamento de la legislación que él hizo. En realidad es quien le pone orden a todos estos reinos con un código de justicia que es común para todos y que está, por supuesto, al margen del abuso del noble. Sí. Cosa que nunca se pudo hacer en Cataluña, por cierto. Esa gente siempre fue abusadora de parceleros y personas dependientes de los señores feudales. Sí, por aquí Hugo Díaz Milano nos dice: en el País Vasco el PNV es gobierno con la ayuda del PS de Euskadi. Tuvo el apoyo en la legislatura y eso van a continuar para poder enfrentarse a Bildu en las elecciones del próximo año. Sí, tiene un problema serio el PNV porque la preferencia de los vascos parece haberse ido decantando más bien hacia EH Bildu. Eso es un problema bien interesante, por cierto. La figura más conspicua de EH Bildu es una persona que ha sido condenada por terrorismo, según se le ha mencionado en el asesinato de un par de personas, pero ahí está, con sus aretes, dictando cátedra de moral y buenas costumbres. Sí, yo te digo, pues, el origen en nuestro caso perdura. Sí. Ahora, ¿por qué la gente está prefiriendo a EH Bildu al PNV? En verdad no puedo dar ahorita una explicación razonablemente informada, porque son gente que miran la política vasca de una forma distinta. Y no me gustaría a mí endilgarle el tema de lo que pasa en el resto de España, porque por allá las cosas son más o menos distintas, ¿no? Pero el asunto es que hay un estigma importante con la gente de EH Bildu, y ese estigma se está obviando. En las últimas elecciones municipales se trajeron candidatos todos con delitos de sangre. Sí. Una cosa que verdaderamente impresionante, y sin embargo votaron por ellos. Sí. Y ellos decían, bueno, pero vamos a hacer una cosa, ya es verdad, tienen delitos de sangre, pero ellos cuando ganen van a renunciar a su acta. Mentira, eso era un cuento. Pero bueno, ahí están las cosas. Eso se va a dilucidar el próximo año, cuando se vean las elecciones vascas, a ver qué va a pasar. De todas maneras, los vascos son gente discreta y que hacen su trabajo. Ellos, cuando obtienen el resultado, ya tuviste que hicieron el trabajo. Sí. Y ellos han venido haciendo su trabajo de forma solapada. Con Pedro Sánchez, poco a poco, han trabajado en conjunto, tanto EH Bildu como el Partido Nacionalista Vasco, y poco a poco han ido consiguiendo todo lo que han querido. No han hecho, como hacen los catalanes, punto de honor sobre el tema de la República Vasca, pero hay reconocimientos en temas nacionales, hay reconocimientos en temas lingüísticos, o sea, hay toda una serie de reconocimientos que casi da un pie para allá, pero muy discretamente han sido esas negociaciones y muy discretamente han ido consiguiendo sus objetivos, no con la estridencia con que suele hacer las cosas la gente en Cataluña. Alfredo, visto todo esto que nos has expresado, todo este análisis bien importante sobre el escenario político español, como yo he dicho en varios programas, cuando yo era profesor universitario, siempre le decía a mis alumnos, mira, hay una metodología muy sencilla mediante el cual uno puede examinar un problema y
consta de 3 preguntas: de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Yo te hago la tercera pregunta, Alfredo, esa tercera parte. En la opinión de Alfredo Carneiro, ¿hacia dónde va España? Yo creo que no se puede hablar más de un año, pero ¿hacia dónde crees tú que va? Efectivamente, yo tengo mi criterio, ¿no? De hacia dónde va, por lo que he leído, por lo que he visto y por lo que he conversado. Claro. Creo que no va por muy buen camino. Va a haber cierto bastante desequilibrio ya el año entrante, que va a ser, se les puede salir de las manos al gobierno. Mira, nos quedan 8 minutos, por rapidito, para entrar por encima. El problema básico en España, y por eso estamos aquí donde estamos, y ya contamos antes por qué vinimos de allá, es que hay un conflicto de encaje territorial que no está resuelto. Cada quien quiere lo suyo, y dependiendo de dónde está, entonces hacen presión. El señor Feijóo, que ahora se ve como político nacional, durante los muchos años que estuvo como el presidente de la comunidad en Galicia, él aplicó las mismas políticas. Él quería que todo el mundo hablase gallego. Él quería que la gente en los hospitales, por supuesto, el gallego fuera el tema de la norma. El encaje lingüístico lo llevó durante muchos años. Y ahora cuando se siente este lado de la cerca, entonces piensa de otra manera. Eso más o menos describe a estos líderes. Entonces, el encaje territorial es el primer problema, que yo no sé cómo se va a resolver, porque hay muchas soluciones, pero las soluciones son más de lo mismo, porque si tú dices, por ejemplo, como dice la gente de Podemos, no, plurinacional federalista. Ajá, ¿cómo se come eso? Ahí se quedan, porque más allá del lema, ellos no llegan. Y que este reconocimiento en la Constitución de las particularidades de cada una de estas regiones, lo que hace es echarle un poquito más de leña al fuego. Por eso que le tienen tanta tirria a Vox, no porque sean fachas, como dicen ellos, o derechistas, sino porque Vox dice el Estado tiene que ser central. Eso de autonomía, eso no sirve. Sí. Ese es el primer problema, el encaje territorial. Y ese encaje territorial va a ir a reforzar los localismos, por lo menos en el corto plazo, por lo menos en esta legislatura. Va a ir a reforzar eso. En segundo lugar, que yo creo que es una de las cosas más importantes, el colapso del concepto de democracia representativa. Este Estado, esta política no puede seguir funcionando sobre la base de que la gente vota por los partidos y los partidos escogen a las personas que supuestamente van a representar, una especie de representación mediatizada. Pero eso no va a cambiar, o sea, quedar así, porque a ninguno de ellos le conviene, porque todos viven, como te decía antes, en su vida han trabajado, sino solamente la política, ellos viven de ese sistema, ellos viven de esa mafia. Y en tercer lugar, una cosa que es bien importante, que es el tema de la monarquía. Si la monarquía va a seguir como institución representante de la unidad del Estado español y siendo cabeza del Estado, o si de alguna manera van a ir hacia lo que ellos llaman república, porque en realidad ya llega a la conclusión de que ellos no saben lo que es una república, y por eso dicen, no, la república es porque no tenemos rey, cuando este rey, este señor Felipe VI, encarga una cosa distinta, pero cuando tú ves el funcionamiento del Estado, es una república. No es la República Democrática de Corea del Norte, no, de ninguna manera, que ni es república ni es democrática. Aquí la gente opina, aquí la gente tiene que ver. Hay un montón de manifestaciones en la calle Ferraz con el tema de la amnistía, pero Sánchez tiene que hilar fino para poder hacer sus tropelías, oye, por lo menos medio amparado en la ley. O sea, aquí hay todos los temas de una república donde la monarquía es lo que menos tiene que ver para poder calificar esto como república o no. Pero esa es la discusión, ese es el tema que en realidad me parece a mí que está vacío. Pienso que la monarquía va a seguir durante un tiempo más, pero creo que tiene sus días contados. Esa era una pregunta que yo te quería hacer sobre el tema, el rol de la monarquía en estos momentos. En un momento dado de toda la campaña y de todo ese manejo a nivel del Congreso de los Diputados, en algún momento dado percibí que el rey estaba como llegando a algunos acuerdos, pareciera que había conversado con Pedro Sánchez, que llegaron a acuerdos
qué sé yo, ¿cómo estás viendo tú eso? Ese no es el papel del rey. Lo que pasa es que la gente habla mucho. Aquí se han hecho cosas de que, bueno, acá ratito al rey lo sacan, que si está escondido, que si no habla. El rey tiene bien especificadas cuáles son sus funciones en la Constitución. Está muy bien especificado hasta dónde él puede llegar. Y la idea, como en toda monarquía constitucional, es que el poder en realidad está en el foco electo del poder. En este caso, las Cortes y el presidente del gobierno. Las Cortes como el principal elemento de poder y el jefe de gobierno como el ejecutivo, el mandatario ejecutivo delegado para administrar los que son los bienes públicos. El rey puede hacer intervenciones de tipo moral. Se supone que él es un guía, alguien que está al margen de la república partidista y que cuando ese señor habla, se supone que habla con toda la ecuanimidad del caso. Como es el caso cuando la intervención durante el 1 de octubre, que los catalanes odian, porque el tipo dijo, mira, este país no se puede dividir, pues nosotros debemos tratar de buscar la manera de convivir todos juntos. Una buena y intervención. Eso, ¿perdón? Una buena intervención. Sí, una muy buena intervención. Pero ese es el papel que la Constitución le asigna al rey. El rey no puede de motu propio legislar. Él no puede promulgar una ley. El rey puede tomar una serie de decisiones, pero siempre tiene que estar refrendado por el ministro involucrado, por el presidente del gobierno y en casos extremos por el presidente de las Cortes. Solamente en esos casos puede ser un edicto, cualquier acción ejecutiva del rey puede tener validez. Como tú te das cuenta, al rey le presenta, pero Sánchez, esto se aprobó en Consejo de Ministros, esto se aprobó en las Cortes y él tiene la obligación de firmarlo. No puede eludirlo, no le puede dar la vuelta, no le puede dar larga, no puede decir vente más tarde que mientras lo considero. Nada de eso lo puede hacer porque la ley se lo prohíbe. Ese es el esquema y por eso es que yo pienso que la monarquía tiene un recorrido más o menos visible en el horizonte, pero a la larga va a salir como anacronismo que es, pues. Y básicamente porque el mismo PSOE, una parte importante del PSOE, no quiere la monarquía. No sé si yo esta mañana estuve viendo la presentación de los ministros. Solamente 3 ministros le hicieron la reverencia de cabeza que le corresponde al rey por protocolo, no porque el tipo sea mejor que los demás, sino que es un tema de protocolo. Solamente 3 lo hicieron. De los otros 19, bueno, hubo algunos que ni lo saludó siquiera. Entonces, estas cosas te dicen a ti que la monarquía va a tenerla difícil para poder arraigar como parte de esta sociedad, porque parte de un pecado capital, que es que durante muchos años fue el gran poder en manos de gente como Alfonso XIII, que era un irresponsable, y ahora con todo el trabajo que hizo Juan Carlos I, el emérito para desacreditarlo, de alguna forma golpeó mucho a la monarquía. La gente ve este tipo de cosas y dice, bueno, no es posible que este señor, siendo el presidente del Fondo Mundial para la Vida Salvaje, vaya a cazar elefantes en África y de paso se caiga y se parte una pierna porque ni siquiera. Entonces la gente vio esas cosas. Este que está ahora, Felipe VI, es un tipo muy serio, así es, muy decente, muy bien formado, pero bueno, es uno entre varios. Y está el problema de que no lo eligen. Y mucha de esta gente prefiere un cargo electo que se moje con ellos, por supuesto, como partidario de una u otra posición. Sí. Sí, yo tengo esa misma impresión, aún con una diferencia. Yo la percibo como una monarquía que va a perdurar igual que ha perdurado la monarquía inglesa y quizás la belga o la holandesa. Por ese tono, en todo caso, veo que está evolucionando. Claro. Esa efectivamente mi punto. Pero aquí hay una cosa rápida que te pregunta Héctor, que dice, diferencia entre chavista y adeco. Mira, una pregunta difícil en todo caso. Complicado,
una diferencia entre chavistas y adecos, porque particularmente el origen del poder de Hugo Rafael está en un evento que es la famosa intentona del golpe de Estado de 1992, y después salir el Muñorondo diciendo: yo soy responsable y más nadie. No como los adecos, que ellos se repartían por todas partes se repartían las culpas. Fue aquel, fue aquel otro, pero yo no sea capaz de semejante que eso. Alfredo, demócrata al fin que distribuye en todo caso. Sí, exacto, demócratas que distribuyen las culpas. Bueno, pero en líneas generales, el tema del político en Venezuela es que él está caracterizado, todos sin excepción, porque son socialistas, así sea muy en el fondo, pero son socialistas, porque son gente autócrata, tendientes a la autocracia, y porque son gente que no tiene ningún compromiso con las cosas que prometen y dicen que van a hacer. Esas tres características las comparten todos, sean adecos, y si son revolucionarios del siglo XXI, peor todavía, porque entonces se verá que no tienen límites morales de ningún tipo. Bueno, Alfredo. Si el presidente de la Corte Suprema era un tipo juzgado y condenado por asesinato, imagínate, tú sacas la cuenta por ahí. Sí. Bueno, que queda para el resto de la Alfredo, gente. hemos llegado al final, fue una excelente conversación y además el tiempo pasó rapidito. Un fuerte abrazo, muchas gracias por haberme dado el tiempo. Y eso que hablé poquito. No te fuiste muchas arriba gracias, abajo. por la invitación. Fuerte abrazo, muchas gracias a Mayerly, muchas gracias a la audiencia, a Héctor en especial y a Hugo, que han estado pendientes de todo esto. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ellos, sí señor.